Ya. Entonces, bueno, la práctica de día también es corta. Aprovechamos el tiempo. A ver, ¿cuántos están? 9. Ya faltan dos compañeros, ¿no? Bueno, hoy día vamos a hablar en general de los medios de cultivo sólido. No, no, a ver, chicos. En la primera clase les dije que todo era, ustedes lo armen a su criterio. Y si ya no habían, no habían posibilidades de ustedes formar sus grupos, ya yo lo hacía. Eso creo que sí les expliqué desde la primera clase, la segunda. Le hemos venido diciendo todas las clases. Si ahorita tienen alguna pareja que no esté en el grupo, a ver, agréguenlo hasta que termine la clase. Bueno, igual yo después de esta clase tengo otra clase, así que me lo puede enviar el delegado hasta las 9. Hasta esa hora, después de la clase, ustedes pueden armar sus grupos de protocolos que no tienen. Entonces tienen hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche yo voy a realizar el sorteo y le mando a su compañero. Y si no hay alguna persona no tiene grupo, no tiene pareja, ya yo armo las parejas de los que están solos. Así que acabando la clase, como también es corta, lo pueden quedarse y coordinar eso. Ya tienen hasta las 9. Ya, entonces empezamos. Entonces, nosotros en microbiología, ustedes han escuchado los medios, ¿no? El cultivo de las bacterias son estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que el cultivo de bacterias va a consistir básicamente en poner en contacto a esta muestra que tiene un microorganismo con un medio de cultivo. Tiene que ser adecuado, ¿no? Vamos a utilizar diferentes elementos como por ejemplo un asa bacteriológica, puede ser un hisopo, y va a tener que ser en un ambiente lo más estéril posible. En este caso nosotros utilizamos mecheros, ¿ya? Una vez nosotros incubamos en los medios de cultivos, sembramos, perdón, en los medios de cultivo, estos deben incubarse a 37 grados centígrados en una estufa por normalmente 18 a 24 horas, ¿ya? Hasta obtener un crecimiento óptimo. Porque nosotros necesitamos ver bien las colonias separadas, aisladas, como vamos a ver más adelante. En algunos casos hacer recuento celular, debemos identificar, hacer el antibiograma y si se desea la preservación de la cepa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso estamos viendo un agar, que es el agar nutritivo. Un agar nutritivo, como su nombre lo dice, es un medio en donde va a crecer cualquier o la mayoría de bacterias. ¿Ya? Este es un medio sólido, ¿no? Es como si fuera una gelatina, más o menos tiene esa consistencia. Y por ejemplo, en el lado derecho estamos viendo el desarrollo de diferentes bacterias, ¿no? Por ejemplo, la que está señalada es una pseudomonas, la verdecita, porque produce pigmentos pseudomonas, por eso tiene ese color medio verde. Y al costado deben ser otras bacterias tipo estifilococo, Escherichia coli. Este es un agar donde lo que se quiere obtener básicamente es el desarrollo, el crecimiento bacteriano, pero no podemos diferenciarlo si es, por ejemplo, utiliza algún carbohidrato, algún factor que nos pueda poder identificar más fácilmente esta bacteria. Simplemente se está logrando el desarrollo de la bacteria, en términos generales. Bueno, nosotros tenemos para poder aislar la bacteria, nosotros utilizamos una técnica. Normalmente esta técnica, porque estamos viendo en la pantalla, es cultivo por agotamiento. Eh, ¿Qué quiere decir? Pues que con nuestra asa de siembra, nosotros vamos a depositar la muestra en un extremo de la placa y formamos una especie de estría, ¿no? Como estamos viendo en en la primera figura, ¿no? Entonces, ese sería el inóculo inicial. Nosotros dividimos la placa imaginariamente en 4 cuadrantes y hacemos el sembrado en primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. La idea es que se agote la cantidad de la muestra, que en el primer cuadrante haya una gran cantidad de bacterias y en el último cuadrante se tenga colonias aisladas y separadas.
para nosotros poder, estas colonias puras, aisladas, poder identificarlas. Porque si está, digamos, en el primer cuadrante están tan pegadas una encima de otra como si fuera una masa, no se puede diferenciar y pueden haber colonias mezcladas, ya que una muestra no solo va a tener una bacteria, en algunos casos pueden haber varias, y no se puede diferenciar bien. Entonces, por eso nosotros utilizamos, cogemos las colonias que están separadas, colonias puras, que lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos. Entonces, nosotros hoy día vamos a ver el estudio de las colonias bacterianas, ¿ya? A ver, aquí me puedo apoyar con esta diapositiva. A ver, César, Ronald, César, Ronald. Sí, doctora. Estudio de colonias bacterianas, observar y registrar las características de las colonias desarrolladas en los medios de cultivo sólidos en placas Petri, formación de colonia. El tamaño se mide en milímetros. En forma tenemos circular, elíptica, puntiforme, filamentosa. En superficie tenemos lisa, rugosa y granular. En elevación tenemos plana, convexa y umbilicada. En borde tenemos entero, ondulado, dentado y filamentoso. En consistencia tenemos cremosa, membranosa y mucosa. En cromogénesis tenemos amarillo, rojo, verde y negro. Ok, gracias. Entonces estamos viendo el estudio de las colonias bacterianas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Como les decía, este es un agar nutritivo. Estamos viendo en la placa dividida en cuatro. En la primer cuadrante superior izquierdo está sembrado Escherichia coli. Mira, ahí, ahí al final, por ejemplo, han hecho, dentro de este cuadrante pequeñito, supongo que han hecho también una división de cuatro cuadrantes, o han hecho uno de una sola estría, ¿no? Que viene desde acá arriba, se hace la estría como un zigzag, trata de sacar toda la muestra, se va hacia abajo. Así se hace, por ejemplo, cuando es orinas, ¿ya? Pero bueno. Y al final, en la última, al final de la estría, se ven colonias separadas. Es lo que nosotros siempre queremos lograr, obtener, ¿no? Para luego realizar las pruebas de identificación. Porque la placa, como es muy pequeñita, no se puede dividir en cuatro, hacer las cuatro cuadrantes, ¿no? Está dividida en cuatro ya la placa. Entonces aquí vemos un E. coli, acá estamos viendo un estafilococo, por acá estamos viendo bacillus y por acá estamos viendo E. coli, ¿no? Entonces, como ven, se ve casi similar, no podríamos decir, o por lo menos tratar de dividirla, la bacteria, sospechar si es un bacilo o un coco o algún tipo de microorganismo, una sospecha porque todo se ve igual. Tampoco es existen medios de cultivo también selectivos, o sea que son, por ejemplo, donde van a desarrollar solo bacilos gram negativos, otros medios donde solo van a desarrollar bacilos gram positivos, otros cocos. Entonces, como este es un agar donde crece todo, no simplemente nos ayuda para aislar cualquier bacteria en general, ¿no? Entonces vamos viendo que tienen una morfología en este agar similar, excepto de, bueno, bacilos subtiles que tienen esta característica de sus colonias que son más grandes, ¿no? Como lo están viendo. Entonces vamos a ver ahorita. En el primer caso vamos a ver bacilos subtilis como ejemplo. Y entonces estamos viendo cómo se desarrollan sus colonias en este medio llamado agar sangre. El agar sangre es un medio también eh, enriquecido, es un medio primario que no es selectivo, simplemente es nutritivo como el anterior, donde desarrollan la mayoría de bacterias. ¿Ya? No es un medio diferencial. Entonces, cualquier bacteria en general podría crecer en agar sangre, que es este rojo, porque tiene un componente de sangre carnea. Entonces, eh, nos va a servir para aislar la bacteria y junto a este agar sangre utilizamos otros medios diferenciales que nos permitan poder sospechar si es un bacilo gram negativo o un gram positivo. En este caso ya sabemos que se trata de bacilos subtiles, como yo les había dicho. Inicialmente no podemos decir qué microorganismo se trata. Solamente podríamos tener una sospecha, pero como en este caso ya es por fines didácticos, ya ustedes tienen el nombre del microorganismo aquí.
Entonces, primero hacemos un GRAN. Siempre la muestra cuando nos llega al laboratorio, nosotros primero hacemos el GRAN. ¿Y qué estamos viendo aquí? A ver, ¿quién me dice qué es esto? ¿Qué son estos microorganismos? A ver, sí, Jefferson. Serían bacterias que van positivo. Ya, bacilos. Bacilos. Bacilos gram positivo, disculpe. Sí, muy bien, bacilos, porque bacteria podría ser un coco. Entonces, bacilos gram positivos, como dice su compañero. Bacillus subtilis es un gran positivo, bacilo gran positivo. Y cuando lo sembramos en agar sangre, miren, como en el agar nutritivo, más o menos es su desarrollo, ¿no? Similar, solamente que acá se ve diferente por el color del agar. Pero el desarrollo de Bacillus subtilis es así. Son colonias grandes, ustedes ven, medias bordes irregulares o medios dentados, planas, ¿no? Y de color en este caso, pues crema, ¿no? Bacillus subtilis no utilizamos ningún medio diferencial, normalmente desarrolla en agar sangre. Pero tenemos otras bacterias tipo Escherichia coli como un representante de las enterobacterias, que son las que más estudiamos en microbiología, ¿no? Dentro de todas las bacterias. Entonces, E. coli, si nosotros lo sembramos normalmente en dos agares, en agar sangre y en este medio que se llama agar McConkey, ¿ya? Y el agar McConkey básicamente se utiliza para aislar gram negativos. Entonces, E. coli es un bacilo gram negativo, ¿no? Como siempre les digo, primero su gram, bacilo gram negativo. O sea, acá tenemos la siembra en cuatro cuadrantes, miren, primer cuadrante, segundo, tercero, en el cuarto ya se tienen las colonias aisladas. Y a partir de acá se vuelve a hacer otro gram y se hacen las pruebas de identificación y antibiograma. Entonces, nosotros primero hacemos un primer gram a la muestra, porque si nosotros en el primer gram vemos que hay bacilos gram negativos, lo vamos a tener que sembrar en McConkey. Si nosotros hiciéramos un gram y vemos que tratan un coco, lo sembramos en otro hogar, son gram positivos en otro hogar que vamos a ver más adelante. Entonces, dependiendo de este primer gram, es que nosotros vamos a realizar la siembra, ¿ya? Porque si no, imagínense, tendríamos que utilizar todos los medios a ver qué crece en la muestra. Por eso se hace un primer gram a la muestra para identificar una bacteria, se siembra, luego esas colonias se tienen que volver a hacer otro gram para verificar que lo que ha crecido se trate de ese bacilo gram negativo, ¿ya? Son dos gram que se hacen antes, inicialmente en la muestra y a partir de la colonia. Entonces, este es el agar McConkey, donde vemos que desarrollan estos bacilos gram negativos. Y básicamente, ¿por qué se debe ese color rosado? Porque ellos utilizan la lactosa. Ya este agar tiene un indicador que es el rojo de fenol y que cuando vira a un color rosadito es porque estas bacterias utilizan un carbohidrato. ¿Y qué carbohidrato es en este caso? Es la lactosa. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo las colonias en agar McConkey, en colonias diferenciadas, y por ejemplo si desarrollan en agar sangre, de un color crema, ¿no? Crema o blanquecino. Después tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, que no está en su guía, pero yo lo he puesto para que ustedes vean la diferencia con otras, con las características de las colonias, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que estas colonias tienen una consistencia ay, media cremosita, ¿no? Como un cremosa, sí, lo podemos, sí, porque más adelante les van a pedir que llenen un cuadro diciendo las características de cada una de las colonias, ¿no? Si son circulares, planas, cremosas. Entonces, ese, por ejemplo, sería un ejemplo de colonias cremosas. A diferencia de Klebsiella, miren, Klebsiella pneumoniae, ustedes han escuchado, esta bacteria también es muy frecuente, es otra enterobacteria que también en agar sangre se ve similar a E. coli, solamente que se ve así, más mucoide. Y en McConkey, que es el medio, también es lactosa positiva, o sea, fermenta la lactosa, la Klebsiella, tienen estas colonias, mira, como moco, como si fuera un moco. Y cuando uno lo coloca el asa, normalmente se estira, ¿no? Como si fuera un moco o como un chicle.
Entonces, sí son mucoides las colonias de Klebsiella pneumoniae. Eso le permite, por ejemplo, adherirse mejor en los sitios donde cuando se producen infecciones por Klebsiella. Entonces, ven, esa es la diferencia entre, digamos, la consistencia, ¿no?, de las colonias. También es un bacilo gram negativo. O sea, en el gram, como ven ustedes, es igual a E. coli, no podemos diferenciarlo. Una vez que sembramos en el McConkey, porque ya sabemos que es un gram negativo, más o menos las colonias nos orientan, ¿no? Ya con la experiencia nosotros viendo las colonias podemos decir esta es una Klebsiella. Pero hay veces que nos ha pasado que resulta ser otra bacteria. Entonces siempre hay que esperar las pruebas de identificación finales, ¿no? Después que tenemos acá un estafilococo aureus, ¿no? Y a ver, ¿quién me dice que estamos viendo acá? En el gran. A ver, a ver, Frank Vilches. Presente, doctora, presente. Sí, ¿qué estamos viendo en el gran? En la manita, lo que está señalando. El gran positivo, coco. Cocos gran positivo. ¿En cómo se llama la disposición, cómo están agrupadas? Como una fruta que comemos, ¿cómo se llama? Que comes en Año Nuevo. En En racimos, en racimo. uva, racimos. No, no uva, pero para que recuerdes, es en Racimos, racimo. racimos. En racimo, ya, te acordaste ya. A ver, ¿cómo describirías esta colonia? A ver, Jefferson, Sí, doctora. ¿cómo describirías esta colonia? A ver Mm, acá. Como Diplococos. No, 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 no. Gran es donde vemos cocos o bacilos. Acá estamos viendo una colonia. Recuerda que tu compañero, ustedes tienen su guía a la mano, ahí van a tener que llenar un cuadro. Ahorita yo no la tengo, pero en la guía van a tener que llenar un cuadro como tarea. Entonces vamos viendo. Describan esa colonia, ¿cómo la ves? Las características, lo que leyó tu compañero, redonda, cuadrada, no sé, de qué color, la consistencia. Ah, eso quiero que me describas. A ver, Jefferson. ¿Se puede decir circulares? Colonias circulares. Ya, circular, muy bien. ¿Qué más? ¿El borde cómo es? Tiene un borde entero, se podría decir, porque es una sola forma. Sí, No sí, tiene entero, muy bien. Sí, no tiene. Ya, ¿qué más? ¿Qué más pide el cuadro? superficie, elevación, bordes, consistencia y homogénesis. Ya, ¿cómo sería su superficie? Más o menos, porque obviamente ver directa la placa sería mejor, ¿no? Pero con Lisa, foto, porque yo, se ve muy bien colorido. sí, es lisa o plana, digámoslo así, ¿no? Ya, ¿qué más? La elevación sería plana, supongo. Plana, ya. Eh, Consistencia cremosa, como las anteriores Creemos, imágenes que... como la E. coli, ¿no? Como la E. coli, parecida a la E. coli. Ya, ¿qué más? El de color blanquecino. No, es blanco, míralo bien. Aquí se ve Amarillo. mejor. Amarillo. Estafilococo aureus produce también un pigmento amarillo, por eso se le llama estafilococo dorado también. Porque a diferencia de los otros estafilococos que son blanquecinos, este produce este pigmento amarillo. Ok. Y así con todas lo que hemos visto con bacilos, con E. coli, creo que pide el cuadro, ¿no? Van a hacer lo mismo, ¿no? Colocan, ¿qué es? En este caso, Klebsiella les puse de ejemplo. En Bacillus, ¿no? Ahí sí podría ser. A ver, ¿quién me describe Bacillus? A ver, Joel, Enrique, ¿cómo sería esta colonia? ¿Está presente?
Solo está la laptop solita ahí. A ver, María Paola. Doctora, Sí, a ver, esta colonia, ¿cómo la describirías? Esta o mm, esta. Así como tu compañera. la forma sería puntiforme No, la forma se refiere si es o circular. circular. Circular, En sí, la mayoría son circulares. Por ahí tienen alguna forma su media rara, pero superficie granular, sí, más o menos se ve así, ¿no? Aquí como estamos viendo, no sé. ¿Ya? ujú. Acá. Ya, ahí. La elevación sería igual plano Ya. o Plano, o un poco más convexa lo veo yo, ¿no? Más convexa. elevado. Elevado, convexo. Ya. Ujú. ¿Qué más? El borde, ¿Bordes, creo? No sé. ujú, mm, ¿Cómo lo ves ahí? ondulado. Ondulado o dentado también podría ser, ¿no? No hay que ser tan rigurosos, pero más, la cosa es que no es un borde regular como en el anterior caso, ¿no? No es liso, Ujú. ya, ¿qué más? La consistencia sería cremosa Cremosa, sí, y la cromogénesis blanco, blanca. blanco, sí, muy bien, ok. Así le van a llevar todo su cuadrito. Entonces, luego que hemos visto, nosotros utilizamos primero los cultivos sólidos, como hemos visto en ese ejemplo, que lo vamos a ver más adelante para cada uno de los géneros, ¿ya? No se preocupen. Esto solamente, digamos, es un preámbulo, para que ustedes sepan que existen medios de cultivo, qué tipos de medios de cultivo existen, pero ya después vamos a ver qué medios son para los bacilos gram negativos, qué medios son para los gram positivos, vamos a verlo por géneros. Ok, entonces, luego tenemos los medios de cultivo líquido, ¿no? Así como lo sólido, existe también líquido. Entonces, vamos a observar las características de desarrollo en los medios de cultivo líquido. Turbidez homogénea, formación de sedimento. Entonces, aquí tenemos también el mismo caldo nutritivo, solamente que acá está en un medio líquido, no está solidificado como en el caso anterior. Y cuando está el medio, digamos, cuando nosotros sembramos y no hay desarrollo de bacterias, lo vemos así, tal cual, transparente el medio. Pero cuando nosotros vemos turbidez, vemos acá la turbidez, es porque ahí ha crecido algo, ya sea una, dos o más bacterias, pero hay algo ahí ha crecido. Entonces nosotros tenemos que hacerle un gram para ver de qué bacteria más o menos se trataría para poder sembrarlo. Más que todo nosotros utilizamos los medios de cultivo líquido para muestras donde sospechamos, por ejemplo, presencia de anaerobios, muestras donde son muy profundas y las bacterias no crecen fácilmente y el medio del líquido es más, digamos, más rico para que ellas desarrollen, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando, no sé, un líquido peritoneal, ¿no? Una biopsia, que son muestras profundas donde la bacteria difícilmente desarrolla tan fácilmente en un agar, en un medio sólido como por ejemplo un urocultivo que crece fácilmente. Entonces, si nosotros tenemos una biopsia que demora en crecer, ¿sí? Lo colocamos o lo sembramos inicialmente en un cultivo líquido, por ejemplo, y ahí crece más fácilmente. Un hueso, por ejemplo, a veces llegan muestras de hueso, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a observar las características de desarrollo en los medios. Vamos a ver más que todo turbidez. Y dependiendo de o mejor dicho, qué tipo de bacteria se trate, vamos a ver esa turbidez. Si la turbidez la vemos más que todo en la superficie, y digamos, el resto del medio se va a ver transparente, más que todo estamos sospechando de alguna bacteria aerobia. ¿Por qué? Porque necesita estar más cerca de donde hay oxígeno, en la superficie. Si es anaerobio facultativo, puede crecer, digamos, más que todo en el fondo o un poquito más en la superficie. ¿Por qué? Porque dependiendo de ciertas condiciones, crece en presencia o en ausencia de oxígeno.
Microaerofílico es aquel microorganismo que vemos la turbidez cercana a la superficie, pero no en la superficie, porque son bacterias que crecen a bajas tensiones de oxígeno, ¿ya? Necesitan oxígeno, pero no mucho. Y el anaerobio estricto es aquel que es donde vemos la turbidez más que todo en el fondo. ¿Por qué? Porque el anaerobio desarrolla en ausencia de oxígeno. Y mientras más profundo esté, menos oxígeno vamos a encontrar. Entonces, más o menos eso nos va a orientar de qué bacteria puede estar desarrollándose en el medio, ¿no? Y de igual tenemos que hacerle un gran, una vez haya desarrollo, y luego un cultivo, ¿no? Entonces, ese es el medio, digo, en el caso de cultivo líquido. Una vez, nosotros luego también vamos a utilizar los medios de cultivo semisólidos, ¿ya? Eso lo vamos a utilizar básicamente para lo que es la identificación de la bacteria. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros utilizamos el medio TSI. Con estos medios, obviamente no solo con uno, tenemos una batería de medios. Tenemos que utilizar por 5 o 6 medios a la vez para poder identificarla, ¿no? Con solo un medio no puede decir de qué bacteria se trata. Pero bueno, eso es algo que utilizábamos antiguamente. Ahora casi ya no lo utilizamos, tenemos equipos automatizados. Pero como para la práctica es necesario que ustedes conozcan cómo se trabajaban con estos medios bioquímicos, ¿ya? Entonces, normalmente estos medios están sembrados así en tubos, ¿no? Así los utilizamos. Y por ejemplo tenemos el de acá que se llama el TCI, significa Triple Sugar Iron, que significa que tiene triple azúcar y hierro, ¿ya? En este medio lo que vamos a ver es la utilización, o vamos a evaluar, mejor dicho, la utilización de carbohidratos. En este caso, la glucosa, la lactosa y la sacarosa. En este caso tenemos Siempre nosotros para poder identificar si hubo desarrollo o no de una bacteria, ustedes van a ver en todas las prácticas que los medios van a virar de color, cambian de color. Entonces, si cambia o no de color, nos va a decir, ya, si cambió de color, utiliza el carbohidrato o no utiliza ese carbohidrato, o digamos, realiza el metabolismo de algún elemento. En el caso, por ejemplo, que yo les decía de la Garma Conquey, utilizaban la lactosa y por eso viraban a un color rosado, ¿no? Son lactosa positivos. En este caso, con el TCI, utilizan un indicador rojo ladrillo y, bueno, el rojo de fenol, mejor dicho, que es de color rojo ladrillo, así como naranja, por eso tiene el medio inicialmente este color. Y si la bacteria utiliza los carbohidratos tipo glucosa, sacarosa o lactosa, va a virar a este color amarillo. ¿Ya? Si no vira es porque no utiliza carbohidratos. Entonces, nosotros dependiendo si utiliza o no utiliza carbohidratos, vamos orientándonos a una bacteria, a un grupo bacteriano. Y vamos haciendo más pruebas para ir logrando su identificación final. Entonces, cuando vira color amarillo, entonces decimos que básicamente es lactosa positiva. ¿Ya? No confundir con el McConkey, porque ahí es otra la reacción, que también utiliza lactosa, pero en el caso del TCI, cuando vira color amarillo significa que la bacteria es lactosa positiva, utiliza el carbohidrato. ¿Ya? Y hay que recordar que el TCI, que lo vamos a ver creo más adelante, no solamente nos sirve para ver si utiliza carbohidratos la bacteria, sino también si produce hierro y si produce burbujas, si produce oxígeno. Entonces, eso lo vamos a ver, creo, ver más adelante o en las siguientes prácticas. Todos los beneficios que nos da este medio. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos otro medio llamado MIO. En el MIO vamos a ver la presencia de movilidad, si es indol positivo la bacteria, o sea, si utiliza el triptofano, el aminoácido, y si descarboxila la ornitina, por eso sus siglas de MIO. En este caso lo estamos viendo como ejemplo de si la bacteria es móvil, ¿no? Aunque aquí no se ve muy bien, la verdad, la foto no se ve muy bien, pero nosotros lo que hacemos es con el asa de siembra hacemos una punzada y si la bacteria es móvil, que aquí debería verse, pero no lo veo muy claro, se ve como
la punzada y una sombra, una turbidez. Quiere decir que la bacteria se mueve, ¿no? Tiene flagelos o cilios y la bacteria por eso deja esa turbidez alrededor de la punzada. Y cuando la bacteria es inmóvil, en el medio mío solamente se ve el crecimiento, la punzada, que aquí estamos viendo como un trayecto de la siembra, pero no se ve turbidez al costado, quiere decir que la bacteria no se mueve, es inmóvil, ¿no? Por ejemplo, la Klebsiella. Creo que aquí he puesto un ejemplo donde se ve más claro. Sí. Aquí este es otro medio que también nos permite ver movilidad, que es el medio SIM. Que el SIM también nos permite ver, además de la movilidad, también la presencia de indol y la presencia de, si la bacteria produce sulfuro de hidrógeno. Si por ejemplo la bacteria es móvil, vamos a verlo así, miren. Acá está el ejemplo más claro. Se ve la punzada, donde la bacteria ha crecido, pero se ve una turbidez, donde la bacteria se ha movido, ¿no? Ven una pelusa alrededor, eso significa que la bacteria es móvil. Y por ejemplo, cuando se ve solo la punzada, la estría, pero no hay de sombra, no hay como turbidez, significa que la bacteria es inmóvil, no se ha movido. ¿Ya? Entonces, aquí en este ejemplo se ve mejor, porque en el otro, como son fotos de las prácticas, a veces los chicos lo hacen un poquito, no lo se ve muy claro. Entonces aquí, ¿ya? Entonces hay varios medios que nos pueden ver, permiten ver la movilidad. Sí, la punzada tiene que estar sí o sí porque significa cuando nosotros cogemos el asa de siembra, cogemos la colonia y tenemos que poner así como pincharlo, porque la bacteria tiene que crecer. Entonces, acá ha crecido. ¿Qué se ve la punzada? Aquí también se debería ver la punzada, no que está tapado por la sombrita, porque la bacteria como se ve como una sombra, como una turbidez. Eso significa que la bacteria ha crecido. No, eso depende del laboratorio. Yo en mi laboratorio, por ejemplo, utilizamos el medio zinc, otros utilizan el mío, es depende de lo que tienes, porque no solamente, como les digo, cada medio utiliza una sola cosa. Acá lo estamos viendo de manera aislada para enseñarles a ustedes, pero en el mismo medio, por ejemplo, yo podría ver si la bacteria produce sulfuro de hidrógeno. Y si, por ejemplo, la bacteria produce sulfuro de hidrógeno, el medio se torna negro. Y yo no podría ver la movilidad, ¿me entiende? El indol yo lo veo como un anillo. Entonces, al ponerle un reactivo, que en este caso se llama reactivo de Kovacs, yo tendría que ver si la bacteria es indol positiva, o sea, si utiliza triptofano o no. Si, por ejemplo, yo no tengo el zinc y yo tengo el mío, pero yo quiero ver, por ejemplo, en algunas bacterias descarboxilan la ornitina, lo veo con el mío, no lo veo con el zinc. Entonces, como les digo, más o menos es dependiendo de qué tú medios tengas en tu laboratorio. Si tú ya lo tienes, porque las características de cada medio se pueden repetir en otro. Van a ver que el TCI también te permite ver hidrógeno sulfurado. Entonces, como se repite, yo tengo que más o menos jugar con el que no tengo o el que me falte y así completar la identificación, ¿no? Si yo tengo un medio donde identifico el hidrógeno sulfurado, ya no necesitaría, por ejemplo, otro medio que también vea el hidrógeno sulfurado, sino buscaría otro tipo de reacción. Entonces ya eso queda a criterio de cada laboratorio. Lo único que aquí podemos ver es que ambos podemos ver la movilidad, ¿no? Y como les decía, el TCI no solamente nos permite ver carbohidratos, si la bacteria utiliza o no lactosa, por ejemplo, si es lactosa positivo o no, sino nos permite ver la presencia, la producción de hidrógeno sulfurado. Por ejemplo, ¿quién produce? Proteus, ¿no? Proteus, Salmonella. Entonces, mire, ya con la presencia de hidrógeno sulfurado, me tapa las otras reacciones. Entonces, ahí hay que jugar, como les digo, hay que usar muchos medios bioquímicos para poder identificar la bacteria. Entonces, yo viendo este medio negro, yo podría decir, puede ser Proteus, puede ser Salmonella, puede ser Citrobacter. Tengo que utilizar más y más medios para yo identificar.
Y E. coli, como ya saben ustedes, es lactosa positivo. Entonces viró amarillo. Y no produjo hidrógeno sulfurado porque E. coli no produce hidrógeno sulfurado. Entonces no se ve esa coloración negra. Y de ahí, por ejemplo, con el mío o con el zinc, con ambos se puede ver la producción de indol, ¿no? Y como para ver la producción de indol, se utiliza un reactivo aparte. Se colocan una parte de gotitas y si se forma este anillo en el tubo, nosotros podemos decir que es indol positivo. ¿Quién produce indol positivo, por ejemplo? Escherichia coli, ¿no? Ya sabemos que el triptófano es un aminoácido muy importante utilizado por las bacterias. Entonces, eso nos va a decir, también nos va a ir orientándonos a uno u otro microorganismo. ¿Quiénes son indol positivo? ¿Quiénes son indol negativo? Entonces se ve este anillo rosadito. Ya. Luego tenemos, como habíamos dicho en clase, recuerdan factores de virulencia. En este caso se producen toxinas. Algunas bacterias lo producen, tipo la hemolicina. Y un ejemplo de quienes la producen puede ser los estafilococos, los estreptococos, pues. La hemolicina lo que va a producir es lisis de los hematíes, ¿no? Eso ya eso le da, actúa como un factor de virulencia que le permite tener un mejor desarrollo en el huésped donde se encuentre infectando, ¿no? ¿Y cómo lo vemos? Si queremos ver la lisis de hematíes, tendríamos que utilizar el agar sangre, porque en el agar sangre, como les dije, está a base de sangre de carnero o sangre humana. Y ahí vamos a ver este halo transparente, que significa que aquí, que esta bacteria produjo lisis, ¿no? Y por eso hay ruptura de hematíes, y entonces ya no se ve un halo transparente, quiere decir que esta bacteria produce esta enzima, esta toxina, bueno, hemolicina, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el Streptococcus pyogenes, ¿no? Que produce las faringoamigdalitis, lo tenemos que ver así, ¿no? Entonces sus colonias más o menos ya nos orientan a una sospecha. También vemos que otro tipo de factor de violencia son los pigmentos, la producción de pigmentos. Y en este caso, un ejemplo claro y es, digamos, el más común es la pseudomona. Y la pseudomona produce algunos pigmentos, por ejemplo, la piocianina, que le da una coloración azul verdosa a sus colonias, y la pioverdina, que también le da una coloración verdosa, ¿no? Todos estos pigmentos también son o actúan como factores de virulencia, ¿no? Por ejemplo, en los casos de pacientes con fibrosis quística, estos pigmentos también actúan con una mayor agresividad. Más que todo están relacionados con la producción de la putrescina que le da el olor digamos, a las lesiones que están pútridas, ¿no? Podridas. Entonces, ese mal olor por ejemplo, de las heridas es porque previamente ha actuado estos pigmentos, la piocianina básicamente. Y cuando nosotros sembramos a pseudomona, ustedes van a ver, más adelante también lo vamos a ver, que se produce este pigmento. Se va a ver este color, por ejemplo, verde o azul verdoso, o también a veces produce otros pigmentos rojo, marrón, ¿no? Dependiendo qué especie de pseudomonas sea. Y en el agar nutritivo también se ve inclusive la coloración. Creo que eso es lo último, sí. Y esa es la última diapositiva. ¿Ya? Y más o menos esta es la forma general, porque esta es una presentación, una práctica de general de lo que vamos a estudiar de cada una de las bacterias, al menos de los géneros principales, bacilos gramnegativos, cocos, los no fermentadores, cómo se va identificando la bacteria, y es así como ustedes, por ejemplo, van a hacer en sus protocolos, ¿no? Tienen su muestrita, van a ver cómo se obtiene la muestra, por ejemplo, si es una muestra de orina, que primero le tienen que hacer su gram, y luego de hacerle su gram van a ver qué medio van a utilizar, si
Y voy a utilizar agar sangre, voy a utilizar maconca y todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero más o menos esta es una una visión general de cómo se identifica una bacteria, en qué medio lo voy a sembrar y luego una vez que yo le tengo mi medio tengo que volver a hacer un gram para ver qué creció. De todas maneras hay que verificarlo. Luego de eso tengo que hacer mis pruebas bioquímicas, qué medios voy a utilizar. Hay más medios que también vamos a ver más adelante. Si mi TCI, el medio sí, mío, LIA. Si yo veo en el agar sangre si hubo hemólisis o no hubo hemólisis, si la, la cepa produce o no catalasa, si produce la enzima oxidasa. O sea, hay un montón de pruebas que poco a poco vamos a ir viendo. Ustedes así en su protocolo van a hacer. Toma de muestra, identificación de la bacteria y sus conclusiones. Entonces, como les decía, esta es una visión panorámica de todo, básicamente del curso. Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta? Porque creo que también tienen al final su tarea de los dibujos, claro. Pero creo que solo es llenar el cuadro, no es enviar dibujos, sino en la tarea es solamente llenar ese cuadrito y no sé si habrá cuestionario. ¿Alguna consulta? A ver. Joel no me respondió nunca. No sé si está presente. Recuerden, chicos, que al final coloco la asistencia. Ya, a ver, ¿alguna duda? Jennifer, se fue. Justo. A ver, ¿alguna duda? ¿Quién está? Dian. Ya. ¿Ninguna duda? Dian, Joan o Juan. Ya, muy bien. Ya, chicos. Entonces,